Saludem la secretària general de Formació Professional del Ministeri d'Educació, Clara Sanz, que avui és a Barcelona. Señora Sanz, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Igualmente, gracias por atender la petición de Lara de hablar de la formación profesional en un día marcado por los datos del paro. Me imagino que en algún momento le habrán pasado la chuleta. Es un paro que ha descendido muy ligeramente, pero es histórico porque no pasaba en un mes de octubre desde hace un montón de décadas. Sin embargo, el paro juvenil no remonta a vuelo entre los jóvenes menores de 25 años, que me imagino que evidentemente y por la parte que le toca debe ser una preocupación. En ese sentido, ¿qué pueden hacer desde la formación profesional para rebajar cifras como la de hoy? Bueno, efectivamente, los datos de desempleo que se han publicado, yo creo que son unos datos para la esperanza. Yo creo que la recuperación es algo que ya está entre nosotros. Y con respecto a la formación profesional, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en formación profesional podemos hacer mucho, tanto para los jóvenes y el desempleo juvenil, como para también los trabajadores, los ocupados y los desempleados, porque realmente su empleabilidad pasa por la formación y por la cualificación. Por eso tanto esfuerzo y por eso el hecho de que la formación profesional ahora se considere un elemento fundamental para la recuperación económica y para la generación de empleos de calidad, ¿no? Y bien remunerados. Y con respecto al desempleo juvenil, lo que puede hacer la formación profesional es, sobre todo, explicar y trasladar que es un elemento que garantiza la empleabilidad. Y ahí yo siempre quiero apuntar un dato porque habla por sí solo. Con un 34% de empleo juvenil, que es, yo diría, que muy complejo para cualquier país, solamente no llega al 17% los jóvenes que están en desempleo teniendo un título de técnico o de técnico superior de formación profesional. Solamente el 17% de todos los desempleados. Todos los demás, es decir, ese otro 73%, 83%, están situados entre jóvenes que o no tienen titulación o tienen otras titulaciones que no son de formación profesional. Por tanto, es evidente que la formación profesional es el futuro, es la apuesta que garantiza empleabilidad, además de garantizar la posibilidad de continuar la formación hasta donde consideres, ¿no? O sea, que realmente, ¿qué puede hacer? Yo diría que ahora mismo es la apuesta más potente. Y esa apuesta se vincula a través del proyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional, en un sentido en el que podríamos entender que haríamos una convergencia con Europa. Absolutamente. Con Europa hemos estado trabajando muy intensamente en la última declaración sobre formación profesional de Osnabrück, que se publicó a finales del año 2020 y que plantea hacia dónde tiene que ir la formación profesional a lo largo de la vida. De ahí que solamente tenga que haber un único sistema de formación profesional que acompañe a todas las personas desde su formación en la edad joven, pero también a lo largo de toda su vida profesional. Y efectivamente con este proyecto de ley nos situamos a la cabeza de Europa en cuanto a modernidad de un sistema que lo que hace es unificar en un sistema único una formación que siempre es acumulable, acreditable y que cada uno puede ir adaptando a las necesidades que tiene en cada momento a lo largo de toda su vida profesional. Así que sí, efectivamente respondemos a los planteamientos de Europa con una pequeñísima diferencia, y es que si la formación profesional ahora mismo es una prioridad en todos los países europeos, porque necesitamos más trabajadores de cualificación intermedia, en España estamos muy detrás del punto de partida del resto de países europeos, por tanto tenemos mucha más tarea que hacer en menos tiempo. Y entre otras cosas, disculpe, no, termine. No, le decía que por eso en nuestro caso tenemos que hacer las tareas más rápido, ¿no? Y de ahí el plan de modernización de la formación profesional. Parte del problema que tenemos en España es precisamente que no arranca la formación profesional dual, al menos le hablo, por ejemplo, del caso de Cataluña. ¿Por qué cuesta tanto? Es decir,
¿cuáles son las resistencias que hay que vencer? ¿Son los sindicatos? ¿Son los docentes de formación profesional que tienen miedo de perder horas de docencia porque se las van a pasar los alumnos en las empresas donde estarán haciendo las prácticas? O sea, ¿qué es lo que nos frena para integrarnos de lleno en un modelo que se ha probado de éxito en otros países europeos? Bueno, yo diría que hay muchos factores, pero realmente el fundamental yo diría que es que no hay ningún modelo que se pueda transponer a otro país. Y aquí el gran error, desde mi punto de vista, ha sido intentar trasladar un modelo que funciona con sus luces y sus sombras en otro país, pero que no podemos trasladar de manera automática. Hemos de crear nuestro propio sistema de formación profesional dual en el que se atienda la realidad de nuestro tejido productivo y donde tengan cabida las empresas, pero somos un país de pequeñas y medianas empresas, con una diferencia con respecto a las pequeñas y medianas empresas de Alemania, por ejemplo, o de Suiza o de Luxemburgo. Y es que son de mucho menor tamaño y por tanto necesitamos articular unas fórmulas diferentes para que puedan entrar en lo que es la dinámica de la formación profesional. Eso es lo que estamos intentando y se recoge en el proyecto de ley. Realmente se plantea la posibilidad de agrupación de pequeñas y medianas empresas para que se incorporen a la formación profesional dual, la existencia de tutores de empresa compartido, es decir, esas características que hacen que un modelo se ajuste a las necesidades reales de un país. Y por lo tanto yo creo que ese es el problema fundamental. Hasta ahora teníamos casi yo diría un modelo de formación profesional dual en cada comunidad autónoma y eso hacía que muchas empresas se echaran atrás porque generaba mucha preocupación y era muy complejo. Lo que hace el proyecto de ley es crear un modelo y poner las bases para que todo sea mucho más accesible, mucho más flexible y sobre todo para que las empresas entiendan que es un beneficio mutuo y que por tanto las pymes y las micropymes que no se incorporen, también las grandes por supuesto, pero ellas lo saben muy bien, que las empresas que no se incorporen a este circuito de la formación profesional, de innovación, de investigación aplicada, que es lo que va a llevar a esas pequeñas empresas a adaptarse a una realidad económica que va a cambiar completamente, realmente van a tener serios problemas en su supervivencia y por tanto se trata de un beneficio mutuo en el que vamos a entrar. Y ahí yo creo que el proyecto de ley hace una apuesta interesantísima y fundamental para transformar todo ese modelo. Podemos terminar con una situación un poco contradictoria, que es la siguiente. Estudiante y sus padres quieren un lugar de trabajo. Las empresas quieren trabajadores. Mango, por ejemplo, quejándose que no encuentra perfiles de especialistas en sus ámbitos. Incluso después de la pandemia, no sé en otras comunidades, pero en el caso de Cataluña se ha disparado el número de solicitudes para entrar en la formación profesional. Y sin embargo, insisto, las empresas tienen dificultades para encontrar los perfiles adecuados. ¿Cómo hacer para que se encuentren todas esas voluntades o necesidades que al fin y al cabo no es que sean contradictorias, que no lo son, es que son complementarias? Claro. Nunca la formación profesional ha sido una prioridad en nuestro país y eso hace realmente que nos estemos encontrando en todos los sectores productivos. Ponías un ejemplo, pero en cualquier otro sector nos encontramos con que hacen falta profesionales que no se encuentran. Y realmente los profesionales intermedios, los de cualificación intermedia, los técnicos superiores, son realmente el músculo de cualquier empresa, de cualquier sector productivo. Y ahí efectivamente nos estamos encontrando con que las empresas no tienen suficientes profesionales cualificados y al mismo tiempo tenemos que conseguir, y yo creo que estamos en el camino adecuado, prueba de ello es la petición de plazas para hacer formación profesional, tenemos que hacer entender a las familias y a los jóvenes que la formación profesional no es una opción de segunda, como siempre hemos vendido en nuestro país, a diferencia de del resto de países europeos, sino que es una opción de éxito y de primera, que no podemos seguir haciendo las mismas elecciones que hacíamos hace 20 años, porque ahora ya la situación ha cambiado y seguir haciendo lo mismo no nos permite tener una incorporación al mercado laboral. Así que efectivamente tenemos que
conseguir que los estudiantes opten y sus familias entiendan que la formación profesional es una opción de primera categoría que les permite entrar en el mercado laboral, que de hecho muchos estudiantes universitarios, titulados universitarios, tienen que retornar a la formación profesional para conseguir entrar en el mercado laboral. Y ahí lo que hemos de conseguir es efectivamente generar esos perfiles profesionales que den respuesta a estas especialidades que ahora mismo los empresarios no encuentran. Claro, pero parecería o parece, a tenor de las solicitudes de este año, por lo menos en Cataluña, que muchas familias ya lo han entendido, es decir, que no lo ven como una opción de segunda, sino como una manera clara de encontrar trabajo, de que sus hijos encuentren trabajo. Y eso, ¿cómo se consigue, aparte de con los hechos? Lo acabamos de ver después de la pandemia, con una campaña de prestigio, o ¿cómo se prestigia la formación profesional? Bueno, yo creo que estamos en el proceso de prestigio porque en cuanto se ven los datos, y datos como el que comentaba, que solamente el 13% de la totalidad de los desempleados jóvenes en nuestro país, solamente el 17 de cada 100 tienen un título de formación profesional porque los demás están ya trabajando, yo creo que se prestigia por sí sola. Y eso ha hecho que aumenten tanto las demandas de formación profesional. Por primera vez, además, hemos superado el 1.000.000 de estudiantes en formación profesional, pero además el hecho de que sea noticia, de que abran los informativos, que haya estudiantes que solicitando formación profesional no consigan plaza, habría sido algo impensable hace unos cuantos años. Por tanto, yo creo que estamos en ese camino de prestigiar. No solo eso, sino que además efectivamente tenemos que ampliar el número de plazas porque nunca ha sido una prioridad de nuestro país y eso ha hecho que tengamos una limitación en las plazas. Con independencia de las plazas que cada comunidad autónoma crea en ejercicio de sus competencias, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, estamos financiando la creación de más de 200.000 plazas en 4 años. De hecho, ya el curso pasado y este curso hemos financiado la creación de 120.000 nuevas plazas. En concreto, en Cataluña, en torno a 17.000 nuevas plazas de formación profesional financiadas desde el Ministerio, precisamente para ampliar esa oferta y que se ajuste cada vez más a esa previsión que tenemos de futuros profesionales que se van a necesitar y que rondan los 200 o 250.000 nuevos profesionales intermedios. ¿Se atrevería a señalar algún sector con perspectivas halagüeñas de ocupación viniendo de la formación profesional? Bueno, sería más fácil decir cuáles no tienen previsiones halagüeñas, porque he de decir que todos tienen una inserción laboral muy por encima de la media. Cierto es que todo lo que está vinculado a la digitalización, por ejemplo, y que hemos hecho un esfuerzo enorme en crear nuevas titulaciones en formación profesional, que van desde la fabricación inteligente a la digitalización del mantenimiento, la ciberseguridad, la implementación de redes 5G, los vehículos eléctricos, la realidad virtual y aumentada, son todavía formaciones que están incorporadas en el catálogo de formación profesional, que no se parecen ya en nada a esa idea tradicional que tenemos de lo que era la formación profesional con un mono sucio. Realmente es que yo invitaría a todos a ver cómo son los centros de formación profesional ahora mismo, ¿no? Y ahí efectivamente todo lo que está vinculado a ese sector, a los sectores de electricidad y electrónica, de servicios socioculturales y a la comunidad, de sanidad. Tenemos en muchos casos, por poner algún ejemplo muy concreto, que negociar con las empresas para que no contraten a los estudiantes antes de que obtengan el título, cuando van a hacer estancias en empresas, porque hay tal demanda de ellos que están dispuestas las empresas a contratarlos antes incluso de que obtengan la titulación. Idealmente, ¿qué porcentaje de oferta de formación profesional dual debería haber en España? El proyecto de ley lo que plantea es que toda tenga carácter dual. ¿Eso qué significa? Significa que ningún técnico básico, técnico o técnico superior pueda tener esa titulación sin haber pasado por la empresa. Y eso es algo fundamental porque hay conocimientos, hay formaciones, hay esas habilidades
que no son solamente técnico-profesionales, sino que son habilidades que te permiten adaptarte a un puesto de trabajo, gestionar el tiempo, saber cómo se funciona en una empresa y se colabora en equipos pluridisciplinares. Todo eso se aprende en directo en la empresa y eso complementa las formaciones que se hacen en el centro. Y ahí lo que plantea el proyecto de ley es que toda sea dual y que todos los estudiantes tengan ese paso por la empresa necesariamente antes de obtener el título y que lo vayan compaginando en corresponsabilidad entre los centros de formación y las empresas, que vayan compaginando la formación que se adquiere en el centro con esa formación que se adquiere en la empresa. En dos intensidades, evidentemente, porque si no estaríamos desconociendo cuál es la realidad de nuestro país. En una intensidad menor, que es la que llamamos formación profesional general, con menor duración, y en una intensidad, la formación profesional intensiva, donde los tiempos son mayores, pero no solo los tiempos, y eso es algo fundamental para nosotros, porque no es solamente el tiempo de permanencia, de estancia en la empresa lo que garantiza la calidad de la formación, sino el tiempo y lo que se aprende en ese tiempo. Y por eso en el proyecto de ley de formación profesional lo que planteamos es que la formación profesional, en cuanto al periodo de estancia en la empresa, ha de referirse al porcentaje de tiempo, a la duración del tiempo, pero también a lo que se aprende en ese tiempo. ¿Cuántos aprendizajes se practican, se aprenden, se trabajan en ese tiempo que estamos ahí, ¿no? Termino, señora Sanz, esta mañana ahí en la patronal catalana, en Foment, ¿qué inquietudes le han trasladado y qué respuestas les ha podido dar? Bueno, yo creo que con el Consell del Treball, que realmente con quien tenemos una magnífica relación y que han participado y nos han trasladado desde el primer momento todas sus observaciones, sus inquietudes con respecto a esta ley, yo creo que tenemos bastante consenso en cuanto a lo que entendemos que ha de ser el modelo. Sus principales preocupaciones, evidentemente, pasan por la implementación de la ley, por cómo vamos a hacer posible esa ruptura con lo que hasta ahora ha sido en nuestro país dos sistemas de formación profesional que no se relacionaban entre sí, la formación profesional que estaba dentro del sistema educativo y la formación profesional de los trabajadores, tanto de la población ocupada como de la desempleada, y que ahora mismo este proyecto de ley lo que hace es integrarlo en un sistema único que permite a cada persona en cualquier momento de su vida y con las circunstancias que cada uno tenga acceder a una formación profesional que le permita, por una parte, tener una formación previa para entrar en el mercado laboral, pero también al mismo tiempo que permita garantizar seguir siendo empleable, porque tenemos que conseguir que la formación forme parte habitual de lo que es el desempeño profesional de cualquier trabajador, tenga el nivel que tenga, para poder contribuir a la productividad, a la competitividad de nuestras empresas. Solamente así vamos a conseguir mejorar el bienestar, tanto individual como económico, ¿no? Como país y por tanto social. O sea que las principales preocupaciones yo creo que son compartidas, ¿no? La importancia de que las empresas entiendan que trabajar en formación profesional es una inversión, no es un coste, que en muchos casos la supervivencia de esas empresas pasa por contar con profesionales, con buenos profesionales cualificados, por técnicos y técnicos superiores que, insisto, son el músculo de cualquier empresa y que son los que pueden conseguir utilizar todas aquellas posibilidades que ahora mismo se nos abren con la digitalización y con la sostenibilidad medioambiental. Y eso pasa por tener trabajadores bien cualificados. No por ampliar las plantillas con personas a quienes yo voy a enseñar aquello que ya sé, porque eso no suma valor añadido a una empresa. Necesitamos buenos profesionales, bien formados, bien cualificados, que entren a formar parte de las plantillas de las empresas y que trasladen lo que realmente es la nueva realidad de cada sector productivo, porque sabemos que la organización del trabajo va a ser radicalmente distinta en los próximos 10 años y que todos los perfiles profesionales van a cambiar. Por tanto, necesitamos que los profesionales estén
adaptados, y para eso necesitamos que la formación les llegue, y les tiene que llegar de una manera accesible y fácil que puedan hacer compatible con su desempeño profesional. Clara Sanz, secretaria general de FP del Ministerio de Educación, muchas gracias por atender a la petición de Lara de este contacto informativo, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y encantada de estar con todos vosotros. Buen día.